Mi yerno, a quien siempre consideré como a un hijo, salió silenciosamente de la casa en plena noche, con un maletín en la mano. Su comportamiento extraño en los últimos días había despertado mis sospechas, así que, como viejo fiscal que fui, decidí seguirlo. Caminó con prisa hasta el río, arrojó el maletín al agua negra y huyó. Me lancé tras él, lo recuperé y, cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. No creerías lo que había dentro. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás viendo esto. El frío de febrero mordía mi abrigo mientras subía los escalones del porche. Había salido de la clínica legal a las 3:30, satisfecho con el trabajo que habíamos hecho para la familia Martínez. Su caso por discriminación en la vivienda tenía futuro. Giré la llave en la cerradura y entré en la calidez de mi hogar, la casa en la que había vivido durante 37 años. Colgué el abrigo en el perchero y avancé por el pasillo, ya pensando en el informe que quería revisar antes de cenar. Fue entonces cuando lo vi. La puerta del despacho estaba entreabierta. Yo siempre la cerraba. Siempre. Mi mano se detuvo en el marco. Ese instinto de fiscal que había perfeccionado durante 3 décadas se activó de inmediato. Esa presión en el pecho que me decía que algo no estaba bien. Empujé la puerta lentamente. Papeles esparcidos sobre el escritorio como hojas caídas. Los cajones abiertos, su contenido derramado sobre la alfombra persa que mi difunta esposa había elegido. La fotografía de mi padre, con su uniforme militar de 1943, colgaba torcida en la pared. Pero lo que me dejó sin aliento fue la estantería. Alguien la había movido. La caja fuerte estaba expuesta, su puerta abierta como una boca congelada en un grito. No me abalancé. Observé la escena como había observado cientos de escenas del crimen en mi carrera. No había vidrios rotos, ni huellas de barro. Las cerraduras de las ventanas estaban intactas. Quien fuera, había entrado por la puerta principal. Me acerqué a la caja fuerte y miré dentro. El interior forrado de terciopelo estaba casi vacío. El Rolex Submarine de mi padre, el que había comprado en 1962 con su primer gran cheque de comisión, había desaparecido. $18.000, había dicho el tasador. El estuche plateado para cigarrillos que había pertenecido a su padre, grabado con las iniciales que yo solía seguir con los dedos cuando era niño, también había desaparecido. Y el dinero en efectivo, $8.500 en billetes que había reservado para los impuestos trimestrales, se había esfumado. Pasé los dedos por el dial de la caja. Sin rasguños, sin señales de forzamiento. Alguien la había abierto con la combinación. Solo 3 personas conocían esa combinación: yo, mi hija Evelyn y su esposo Austin. La realización me cayó encima como agua helada. Permanecí un largo momento inmóvil, dejando que el pensamiento se asentara, sintiendo las aristas del dolor cortándome en lugares que no sabía que aún podían doler. Luego me giré y caminé hacia la sala. El televisor estaba encendido. Un programa de cocina con un presentador demasiado entusiasta. Austin estaba tumbado en el sofá, los pies sobre mi mesa de centro, con la misma camisa arrugada que había llevado esa mañana. Evelyn se sentaba en el sillón, inclinada hacia adelante, mordiéndose la uña del pulgar. Ninguno levantó la vista cuando aparecí en el marco de la puerta. Los observé durante varios segundos. Austin se reía de algo en la pantalla. Evelyn miraba sus manos. ¿Alguno de ustedes entró hoy en mi despacho?, pregunté, con la voz serena, profesional, la misma que había usado en cientos de tribunales. La cabeza de Austin se giró de golpe. ¿Qué? No. ¿Por qué? Alguien abrió mi caja fuerte, respondí sin apartar la mirada de Evelyn. El reloj de mi padre ha desaparecido. El dinero de los impuestos. El estuche de plata. El rostro de Evelyn se puso pálido. Seguía sin mirarme. Austin se levantó de un salto. ¿Hablas en serio? ¿Alguien te robó? ¿Cuándo? Hemos estado aquí todo el día. Habríamos oído algo. ¿De verdad? Murmuré, sin alzar la voz.
Volví la vista hacia él. Evelyn. Ella abrió la boca, la cerró. Las manos le temblaban sobre el regazo. Yo no sé nada, papá. ¿En serio? Austin subió el tono. ¿Nos estás preguntando a nosotros? ¿Crees que tenemos algo que ver con esto? Dejé que el silencio se alargara. En mis años como fiscal, aprendí que los culpables llenan el silencio con palabras. Los inocentes lo dejan respirar. Esto es increíble, dijo Austin, alzando las manos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, viviendo aquí, ayudándote desde que mamá murió, ¿y ahora nos acusas de robarte? No he acusado a nadie, respondí con calma. He hecho una pregunta. Pues la respuesta es no, dijo, empezando a caminar de un lado a otro, inquieto. Quizás lo olvidaste, Víctor. Ya no eres un jovencito. La memoria falla a tu edad. Tal vez lo guardaste en otro sitio y no lo recuerdas. El cuchillo giró más hondo. Tenía 63 años, no demencia. La caja fuerte no había sido forzada, había sido abierta. Austin se detuvo. Algo cruzó su rostro, miedo o cálculo, no lo sé. Bueno, no fuimos nosotros. Tal vez alguien te vio abrirla. O quizá escribiste la combinación en algún papel y alguien la encontró. Nunca la escribí. Entonces no sé qué decirte. Su voz sonaba al borde del pánico. No fuimos nosotros. ¿Por qué lo haríamos? Vivimos aquí, por el amor de Dios. Nos has dado un techo. Caminé hasta el teléfono de la cocina, sin perderlos de vista. Evelyn había empezado a llorar en silencio, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Austin me observaba con la intensidad de un animal acorralado. Marqué el número de emergencias y esperé. Sí, necesito reportar un robo. Se han llevado objetos de valor de una caja fuerte en mi casa. Sin signos de entrada forzada. Perfecto, llama a la policía, gritó Austin. No tenemos nada que ocultar. Ellos demostrarán que no fuimos nosotros. Di mi dirección a la operadora y respondí a sus preguntas con la misma objetividad con la que solía declarar en el estrado. Mientras hablaba, observé cómo el color abandonaba el rostro de Austin. Se dejó caer en el sofá. Evelyn escondió el rostro entre las manos. Vendrán en breve, dije al colgar. Esperaremos. La siguiente hora se arrastró en un silencio espeso. Austin miraba la televisión sin verla. Evelyn no se movió del sillón. Yo me senté a la mesa de la cocina, haciendo una lista de los objetos desaparecidos y sus valores aproximados, anotando la última vez que había visto cada uno. Hábito de décadas armando casos, documentar todo, crear una línea de tiempo, dejar que la evidencia hablara. Cuando levanté la vista, Evelyn me observaba desde la sala. Sus ojos estaban rojos y cansados. Apartó la mirada al instante. El timbre de la puerta cortó la tensión como una hoja afilada. El detective Mark Calwell tenía la mirada cansada y los movimientos lentos de alguien que ha visto demasiado y se sorprende de poco. No debía tener más de 50 años, pero se movía como un hombre mayor, los hombros caídos bajo su abrigo de lana. Lo conduje hasta el despacho y se quedó un momento en la puerta, evaluando la escena como yo solía hacerlo. Sin signos de entrada forzada, dijo, sin preguntar. Ninguno que haya encontrado. Sacó una libreta, tomó fotos con su teléfono, luego se agachó frente a la caja fuerte con una linterna pequeña. Cerradura de combinación. Sin rasguños en el dial. Sin daños en el marco. Alzó la mirada. Quien lo hizo conocía la combinación. Solo mi hija y su esposo la saben, además de mí. La expresión de Calwell no cambió. Tendré que interrogarlos por separado. ¿Lo entiende? Por supuesto. Mientras él tomaba huellas en la caja, yo le daba mi declaración en la mesa de la cocina. Expuse los hechos con frialdad, los objetos faltantes, sus valores, el horario de salida y regreso. Mencioné que solo 3 personas conocían la combinación, pero no insistí.
Quería que él llegara a sus propias conclusiones. Caldwell llamó primero a Austin. Me moví al pasillo, lo bastante cerca para escuchar. La voz de Austin sonaba herida, casi ofendida. Detective, no puedo creer que esto haya pasado en nuestra propia casa. Víctor ha sido tan bueno con nosotros, dejándonos quedarnos después de que perdí mi trabajo. ¿Quién haría algo así? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí, señor Carlton? Preguntó Caldwell. Casi 2 años, desde noviembre de 2023. ¿Y estuvieron en casa todo el día de ayer? Sí, los dos. Evelyn trabajaba en su portátil arriba, y yo estaba aquí abajo viendo televisión, enviando solicitudes de empleo. ¿Escuchó algo inusual? ¿Vio a alguien cerca de la propiedad? Nada. Pero el despacho está al fondo de la casa. Si alguien entró por una ventana o algo, podríamos no haberlo oído. Hubo una pausa. ¿Pudo alguien ver a Víctor abrir la caja fuerte? Tal vez desde afuera. La caja está detrás de una estantería, dijo Caldwell con calma. Hay que moverla para acceder a ella. Cierto, cierto. Solo quise decir que, no sé, tal vez alguien que haya trabajado aquí antes, una persona de limpieza o algún contratista que supiera de su existencia. Escuché la desesperación en su voz y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. La entrevista de Evelyn fue más corta. Apenas podía hablar entre sollozos, negando con la cabeza y repitiendo que no sabía nada. Que había estado en su habitación todo el día. Que no entendía por qué alguien haría algo así. Caldwell fue paciente pero insistente. ¿Ha notado algo extraño? ¿Alguien más ha estado en la casa últimamente? ¿Sabe cuándo fue la última vez que su padre abrió la caja fuerte? No. No lo sé, lo siento, susurraba. Cuando Caldwell terminó de buscar huellas, me mostró los resultados. Solo las mías aparecían en el dial y la manija. Quien la abrió usó guantes o la limpió. Después, volvimos a quedarnos en el despacho, el ambiente cargado y ajeno, como si la habitación ya no me perteneciera. Caldwell guardó su equipo con la eficiencia de quien ha repetido ese procedimiento cientos de veces. Señor Bennet, dijo con tono cansado, redactaré el informe esta misma noche y enviaré la descripción de los objetos a las casas de empeño locales. Esté atento si alguno de ellos aparece en línea. A veces los ladrones publican las piezas en sitios de subastas. Hizo una pausa, encontrando mi mirada. Pero tengo que serle sincero. Sin pruebas físicas ni testigos, estos casos son difíciles. La ausencia de una entrada forzada lo complica aún más. Lo entiendo, respondí con calma. Si recuerda algo más, o nota algo fuera de lugar, llámeme directamente, añadió, entregándome su tarjeta. Haré un seguimiento en el transcurso de la semana. Cuando se fue, la casa ya no se sentía como la mía. Era como si el aire estuviera contaminado. Me senté en el despacho durante mucho tiempo, mirando la caja fuerte abierta, los papeles desparramados, la foto de mi padre colgada torcida. Enderecé el marco con cuidado, pasando el pulgar sobre el cristal. Durante los días siguientes, observé. Es lo que hacemos los fiscales. Observamos, recopilamos, construimos casos ladrillo a ladrillo. Austin empezó a recibir llamadas en el exterior, caminando nervioso por el patio trasero. Incluso cuando el viento helado de febrero hacía visible su aliento, él seguía hablando en voz baja, con tono urgente, mirando por encima del hombro, pasándose una y otra vez la mano por el cabello. Cuando volvía a entrar, evitaba mis ojos. Evelyn dejó de comer. Encontraba platos apenas tocados en el fregadero. Las ojeras se le habían vuelto permanentes, el cabello sin lavar durante días. Cuando yo entraba en una habitación, ella se encogía, tensando el cuerpo como si esperara un golpe. No dije nada. Esperé. 9 días después del robo, me desperté pasada la medianoche con voces elevadas en la planta baja. Dormía mal últimamente, repasando las pruebas, construyendo escenarios. Me levanté sin hacer ruido y me quedé en la penumbra del rellano, donde el pasillo se abría hacia la escalera. La sala estaba iluminada solo por una lámpara.
Desde mi posición no podía verlos, pero la voz de Austin llegaba con claridad, un susurro áspero, tenso. Contrólate. Él no sabe nada concreto. Si sigues comportándote así, nos vas a delatar. No puedo más, Austin. La voz de Evelyn sonaba ahogada por el llanto. Es mi padre. Me mira y no puedo soportarlo. Se oyó un golpe seco, como una mano contra la pared. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? ¿Quieres perderlo todo? ¿Terminar en la calle sin nada? Podríamos devolverlo, sollozó ella. Decir que lo encontramos, que alguien... No seas estúpida. Las cosas ya no están. No podemos deshacerlo. Solo mantente tranquila y cierra la boca. Silencio. Luego, los sollozos apagados de Evelyn. Me encargaré de todo, dijo Austin con voz más baja. Todo va a salir bien. Solo no te derrumbes ahora. Escuché pasos hacia su habitación. Me quedé inmóvil en la oscuridad, una mano aferrada al pasamanos. La lámpara se apagó. La casa volvió a su silencio profundo. Permanecí allí largo rato, escuchando, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba por completo. El dolor que había llevado dentro se cristalizó en algo más duro, más frío. Había pasado 32 años como fiscal, construyendo casos contra criminales, tejiendo pruebas irrefutables. Sabía investigar. Sabía esperar. Sabía cuándo actuar. El sistema oficial tenía sus límites. Caldwell había sido honesto al respecto. Pero yo tenía otros recursos. Otras maneras. Volví a mi habitación, aunque no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando cómo la oscuridad se tornaba gris. Vi la primera luz del amanecer tocar las ramas desnudas del roble del patio. El reloj de mi padre estaba allá afuera, en algún lugar. La historia de mi familia convertida en dinero, probablemente ya gastado. Ellos creían que yo era un anciano triste, confundido, indefenso. Me habían subestimado. Ese fue su primer error. Esperaría. Vigilaría. Reuniría cada pedazo de evidencia. Y cuando llegara el momento, actuaría. La transformación se había completado. Ya no era la víctima. Era el fiscal, construyendo un caso contra su propia familia. Pasaron varias noches. Ya casi no dormía. Dejaba la puerta de mi dormitorio entreabierta, con el oído atento a cualquier sonido en la casa. Me quedaba tendido, completamente vestido, mirando los números verdes del reloj avanzar, escuchando cómo la vieja estructura se acomodaba con crujidos. Eran más de las 2 de la madrugada cuando oí el clic de la puerta principal al abrirse. Me moví hacia la ventana con rapidez, sin hacer ruido, manteniéndome alejado del vidrio para que la luz de la calle no me delatara. Austin bajaba los escalones del porche, vestido con ropa oscura y cargando un pequeño maletín negro. Miró a ambos lados y luego se dirigió con prisa hacia su coche estacionado frente a la acera. Ese maletín, nunca lo había visto antes. Las llaves ya estaban en mi tocador. Las tomé, me puse una chaqueta oscura y bajé por la escalera trasera, atravesando la cocina y saliendo al patio hasta llegar al garaje. 30 segundos después, mi coche ya rodaba hacia la calle, siguiendo las luces traseras de Austin que se perdían en la esquina. Mantuve distancia, dejando que 2 cuadras nos separaran cuando las calles estaban vacías, acercándome solo en los cruces. Viejos reflejos de mis días trabajando en vigilancia con detectives regresaron como memoria muscular. Austin evitó la autopista, tomando calles secundarias hacia el este. Otra elección sospechosa. Conducía en dirección al río Willamette, atravesando zonas industriales donde nadie camina a esas horas. Apagué los faros cuando redujo la velocidad, guiándome solo por la luz de la luna y los postes dispersos. El corazón me golpeaba el pecho, pero las manos se mantenían firmes en el volante. Austin se detuvo cerca del malecón del lado este, donde el acceso al puente se encuentra con la ribera. Me estacioné a unos 100 metros, apagué el motor y observé. Salió del coche con el maletín en la mano y miró la calle vacía, asegurándose de estar solo.
Luego bajó por la pendiente hacia el río. Esperé 30 segundos antes de seguirlo a pie, moviéndome entre las sombras de los pilares del puente. El concreto estaba helado bajo mis manos mientras me apoyaba en una columna, viendo cómo Austin se acercaba al agua. Se detuvo, miró 2 veces hacia atrás. El maletín oscilaba en su mano. Entonces lo lanzó. El arco del movimiento fue amplio y desesperado. El chapoteo, cuando el maletín golpeó el agua, sonó demasiado fuerte en la quietud nocturna. Austin no esperó a verlo hundirse. Giró y subió corriendo la pendiente. Tropezó una vez, se recuperó, su respiración visible en el aire frío. Su coche rugió al arrancar y desapareció a toda velocidad, los neumáticos chillando apenas al girar la esquina. Permanecí tras el pilar hasta que sus luces traseras se desvanecieron por completo. Luego bajé hasta donde él había estado. El agua se movía lentamente, oscura y helada bajo la sombra del puente. El maletín flotaba a unos 5 metros, atrapado en la parte baja donde las rocas sobresalían cerca de la orilla. No había ido lejos. No dudé. Caminé directo hacia el agua. El frío me golpeó como un puñetazo, trepando por mis piernas hasta empapar los pantalones y llenar los zapatos. Las rocas resbalaban bajo mis pies. Avancé hasta que el agua me llegó a los muslos y mis dedos pudieron cerrar sobre el asa del maletín. Lo arrastré de vuelta a tierra firme, el cuero chorreando. Mis manos temblaban por el frío, no por el miedo, cuando abrí los cierres. Se soltaron fácilmente. Dentro, envuelto con cuidado en varias bolsas plásticas, estaba el reloj de mi padre. La aguja segundera seguía girando con precisión. El estuche plateado para cigarrillos, con las iniciales de mi abuelo, reflejaba la luz de la luna. Montones de billetes de $100, sellados en plástico. Completamente secos. Todo estaba allí. Todo lo que había robado. Me quedé de pie, con el agua helada hasta las rodillas, sosteniendo el maletín, sintiendo que algo definitivo se asentaba en mi pecho. Austin me había robado. Cuando el detective Caldwell comenzó la investigación, Austin había entrado en pánico y decidió destruir las pruebas, arrojarlas al río antes que arriesgarse a ser descubierto. Pero había fracasado. Y ahora yo tenía cada pieza de evidencia en mis manos. Mi yerno era un ladrón. Mi hija lo había visto hacerlo, lo había protegido, lo había elegido a él antes que a mí. Me habían mirado a los ojos y me habían mentido. Se habían burlado de mi edad, de mi memoria, como si fuera demasiado senil para entender lo que habían hecho. Me subestimaron por completo. Salí del agua con paso lento, las piernas entumecidas, los zapatos llenos de agua. El maletín pesaba más de lo que debía, no por su contenido, sino por lo que representaba: traición, pruebas, justicia esperando ser servida. Lo llevé de vuelta al coche y lo coloqué con cuidado en el asiento del copiloto. Mis pantalones goteaban sobre la alfombrilla. Encendí la calefacción, pero el aire caliente no alcanzaba el frío que se había asentado en mis huesos. No era el frío del río. Era otro. Uno que se había congelado en el instante en que escuché los pasos de Austin huyendo del maletín arrojado. Conduje de regreso a casa despacio, metódicamente, respetando cada semáforo. Mi mente ya estaba 10 pasos por delante, planeando, organizando, construyendo el caso como había hecho 1000 veces antes. Asegurar las pruebas, reunir respaldo, preparar un argumento irrefutable, ejecutar con precisión. Austin pensaba que había eliminado el problema, que al volver a casa y acostarse junto a mi hija podría dormir tranquilo, convencido de que estaba a salvo. No tenía idea de lo que se avecinaba. La casa estaba a oscuras cuando aparqué en el garaje. Permanecí un momento dentro del coche, el maletín sobre mis rodillas, y me permití sentirlo. No era rabia. No era tristeza. Era certeza fría. Esto ya no se trataba de ira. Esto se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles exactamente lo que ocurría cuando alguien te robaba a ti, que habías pasado toda la vida persiguiendo y condenando criminales. Salí del coche, cerré la puerta del garaje con cuidado y llevé el reloj de mi padre de vuelta a la casa, donde debía estar.
A la mañana siguiente conduje al centro con el maletín dentro de una bolsa de lona en el asiento del copiloto. No lo había metido en la casa, eso habría sido una locura. Austin podría ir a buscarlo y darse cuenta de que lo habían recuperado. Mejor asegurarlo antes de mover ficha. El banco abría a las 9. Yo era cliente allí desde hacía 40 años, y el gerente procesó mi solicitud de caja de seguridad sin más preguntas que los trámites habituales. Mostré mi identificación, rellené los formularios y recibí una pequeña llave de latón marcada con el número 247. En la privacidad de la cámara de cajas fuertes coloqué el maletín dentro de la estrecha caja metálica y lo fotografié con el teléfono. Documentación de la cadena de custodia. Luego lo cerré. La evidencia quedaba protegida, registrada oficialmente, fechada, todo al pie de la letra. En los días siguientes pasé a la fase 2. Compré una pequeña cámara de seguridad en una tienda de electrónica, de las que anuncian para vigilancia doméstica. El embalaje prometía colocación invisible y audio nítido. La instalé en el pasillo entre la sala y la cocina, situada encima de una estantería en un ángulo que capturaba la zona de paso principal. En Oregón, los propietarios pueden grabar legalmente dentro de su propia casa, ya lo había comprobado. Cada noche revisaba las grabaciones en mi portátil. La mayor parte era mundana. Austin tumbado en el sofá viendo deportes, Evelyn preparando café. Algunas conversaciones breves sobre la compra o las facturas. Yo lo miraba a velocidad doble, tomando notas con marcas de tiempo en el cuaderno legal que guardaba específicamente para ese propósito. Al tercer día capté exactamente lo que necesitaba. Austin y Evelyn estaban en el pasillo hablando en voz baja. El tono de Austin era desdeñoso, confiado. «Cállate. Ya me encargué. El viejo no encuentra nada. Estamos limpios». La voz de Evelyn sonaba tensada por la ansiedad. «¿Estás seguro?» «Me está mirando distinto». «No tiene nada», dijo Austin. «Relájate y actúa normal». Reproduje el archivo 5 veces, transcribí cada palabra y guardé el archivo como exhibición C en la carpeta del caso que estaba armando. Hice copias, una en mi portátil, otra en un disco externo, otra subida a una nube segura. Cadena de custodia, documentación, todo admisible. Pero necesitaba más que pruebas, necesitaba estrategia. Contacté a antiguos colegas de mis días como fiscal, llamé a jueces con los que había trabajado, a abogados con los que me había enfrentado en el tribunal. No quería cualquier letrado, necesitaba a alguien especializado en derecho de familia y planificación patrimonial. Alguien lo bastante sagaz para ver todos los ángulos y lo bastante pragmático para usarlos. Un juez retirado me dio el nombre que buscaba, Rebecca Chan, me dijo al teléfono. Maneja situaciones familiares difíciles con precisión quirúrgica. Nada de contención emocional, nada de sesiones de duelo, pura estrategia. ¿Eso era lo que necesitaba?, preguntó. Exactamente eso era. Llamé a su despacho esa misma tarde y concerté una consulta para la semana siguiente. Pasé los días siguientes preparándome como si fuera a presentar pruebas ante un gran jurado. Reuní todo en un portafolios de cuero, una línea de tiempo impresa de los hechos, copia del informe policial del detective Caldwell, documentación bancaria que demostraba mi alquiler de la caja de seguridad, la memoria USB con las grabaciones y marcas de tiempo, las fotografías que había tomado del contenido del maletín en la cámara. Entré en el despacho de Rebecca Chan, en el piso 12 de un rascacielos del centro, llevando ese portafolios como solía llevar expedientes al edificio de la fiscalía. Ella se levantó para estrecharme la mano. Era más joven de lo que esperaba, de poco más de 40 años, cabello oscuro cortado con profesionalidad, traje gris carbón y joyería mínima. Sus ojos eran agudos tras las gafas de lectura. «Señor Bennett, tome asiento», dijo. Me senté frente a su escritorio y desplegué la evidencia con método. No me apresuré ni me extendí en explicaciones. Dejé que cada pieza hablara por sí misma. El robo, la investigación policial que no había llevado a nada, la grabación que mostraba el intento de deshacerse de las pruebas a medianoche, la recuperación de los objetos robados, la conversación grabada que confirmaba su culpabilidad.
Hablé igual que había hablado en la sala de audiencias durante 38 años. Hechos, cronología, pruebas, conclusión. Rebecca extendió los documentos por la mesa, reprodujo el vídeo 2 veces en su pantalla y tomó notas con bolígrafo rojo en una hoja amarilla de legal. La observé trabajar y reconocí algo en ella, una mente que valoraba la precisión por encima de la emoción, la estrategia sobre el sentimentalismo. Tras 20 minutos de silencio mientras repasaba todo, levantó la vista. Es extraordinariamente minucioso, señor Bennet. Ha construido un caso de fiscal contra su propia familia. Viejos hábitos, respondí. Entonces entenderá lo que voy a proponer. Se reclinó, juntando los dedos. Tenemos opciones penales, cargos por hurto, posible condena, juicio público. Sus pruebas son lo bastante sólidas. Pero hay otro enfoque. Más elegante, más devastador y que le mantiene en completo control. Esperé. Recuperación civil, modificación del testamento y desalojo, dijo. Todo perfectamente legal en Oregón. Sacó una pizarra blanca y comenzó a diagramar mientras hablaba. Primero, modificamos su testamento. La ley de Oregón permite discreción total para la desheredación. Dejaríamos a cada uno la cantidad simbólica de $1, un gesto que demuestra que no han sido olvidados, sino deliberadamente excluidos. Eso evita impugnaciones. Trazó otra línea en la pizarra. Segundo, interponemos una demanda civil para recuperar los bienes robados. Su evidencia cumple ampliamente el estándar de la preponderancia de la prueba. Habrá una sentencia judicial, registro público, todo documentado. Tercero, los desalojamos de su propiedad. Sin contrato de arrendamiento, bastan 90 días de preaviso sin causa. Rebecca volvió a mirarme. En abril se enfrentarán a acciones legales en los 3 frentes. Perderán la herencia, perderán su hogar y tendrán un fallo por hurto en sus registros permanentes. Todo dentro de la ley, diseñado para que comprendan exactamente lo que hicieron y cuánto les costará. Sentí algo que no había sentido desde que encontré la caja fuerte vacía. Satisfacción, no alegría. Algo más frío, más deliberado. ¿Qué le interesa más?, preguntó Rebecca. ¿Castigo público o justicia privada? Quiero que entiendan que no pueden robarme y ocultarse detrás del lazo familiar, dije. Quiero consecuencias que perduren. Asintió, seca y profesional. Entonces seguimos adelante. Redactaré el Nuevo Testamento esta semana. Entregaremos la demanda civil la próxima semana. El aviso de desalojo saldrá de forma simultánea. Para cuando comprendan lo que sucede, será demasiado tarde para detenerlo. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Tendré los documentos para su revisión en 3 días, respondió. Rebecca se puso en pie, extendiendo la mano otra vez. Señor Bennet, he llevado muchos conflictos familiares. Esta es la primera vez que trabajo con un cliente que lo aborda como la construcción de un caso legal en vez de una crisis emocional. Es refrescante. Le estreché la mano. Su agarre fue firme, profesional. Pasé 4 décadas en salas de juicio, dije. Sé cómo funciona la ley. Ahora la voy a hacer funcionar para mí. Y nos aseguraremos de que funcione a la perfección. Salí de su oficina y bajé en el ascensor hasta la calle, con el portafolios más ligero tras haber compartido su contenido. La estrategia estaba clara. El calendario, fijado. La ley sería mi arma, empuñada con la misma precisión con la que antes metía a delincuentes entre rejas. Austin y Evelyn pensaban que se habían salido con la suya. Me habían robado, me habían mentido a la cara, habían intentado deshacerse de las pruebas. Contaban con que yo era demasiado viejo, demasiado confiado, demasiado débil para reaccionar. En abril sabrían cuán equivocados estaban. 3 días después llegaron los documentos. Me senté en mi despacho con la carpeta manila abierta sobre la mesa, leyendo el borrador del Nuevo Testamento que Rebecca había preparado. Limpio, preciso, devastador. Cada cláusula tal como la habíamos discutido, sin ambigüedades, sin resquicios. Mi patrimonio,
la casa valorada en $650.000, inversiones por un total de $400.000, ahorros de $150.000. Todo destinado a la Northwest Legal Aid Foundation, una organización sin fines de lucro con la que había colaborado durante años, que ofrecía servicios legales gratuitos a familias de bajos ingresos. Gente que no podía pagar justicia recibiría, por fin, parte del fruto de mi vida de trabajo. Austin Carlton y Evelyn Bennett recibirían, cada uno, exactamente $1. El lenguaje era explícito. Esta asignación nominal es intencional y sirve para demostrar que el testador no ha olvidado a estos individuos, sino que ha decidido deliberadamente excluirlos de cualquier herencia considerable. Comparé la redacción con mis viejos libros de derecho, verificando citas y cotejando cada cláusula con los estatutos de Oregón. Todo estaba en regla, a prueba de agujeros. Llamé a Rebecca para concertar la cita con la notaria. Ella la arregló para la semana siguiente en la oficina de Patricia Morris, en el centro. Al colgar me quedé un momento con la mano aún sobre el teléfono. Aquello era el punto sin retorno. Una vez firmara ese documento, mi hija no heredaría nada. Mi línea familiar terminaría conmigo. Al menos en lo que respecta al legado. No sentía duda alguna, solo una fría certeza. La cita con la notaria tuvo lugar un jueves por la tarde. Rebecca me recibió en el vestíbulo de un pequeño complejo de oficinas donde Patricia Morris tenía su despacho. Subimos en silencio hasta el tercer piso. La oficina de Patricia era simple y profesional. Un escritorio, algunas sillas, archivadores metálicos y las herramientas de su oficio, el sello oficial, la prensa de estampado, el libro de registro de testigos. Patricia verificó mi identidad con mi licencia de conducir y mi pasaporte. Me hizo las preguntas formales con voz clara y ceremonial. Señor Bennett, ¿está realizando estos cambios en su testamento de manera voluntaria, sin coerción ni influencia indebida? Completamente voluntaria, respondí. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y con un propósito claro. Y comprende que esto revoca todos los testamentos y documentos previos. Lo comprendo perfectamente. Firmé donde me indicó. Ella aplicó su sello oficial con una presión firme. El sonido, ese golpe seco y definitivo, me pareció como cerrar una puerta que nunca volvería a abrirse. Rebecca me presentó luego las notificaciones de desalojo. Según la ley de Oregón, podía terminar una residencia con 90 días de preaviso por escrito cuando no existía contrato de arrendamiento. Austin y yo nunca habíamos firmado uno. Se suponía que sería algo temporal, solo hasta que encontrara trabajo, habían dicho. Eso fue hacía 3 años. El aviso era directo. Austin Carlton y Evelyn Bennett deberán desocupar la vivienda en el número 2847 de Laurelhurst Avenue dentro de 90 días tras recibir esta notificación. Firmé ambas copias. De regreso en la oficina de Rebecca, ella desplegó un cronograma sobre el escritorio. No entregue el aviso todavía, me aconsejó. Deje que descubran primero el cambio en el testamento. Queremos que pierdan el equilibrio, que reaccionen. Cuando estén desesperados por la herencia perdida, les damos el golpe del desalojo. Impacto psicológico máximo. Piensas como una fiscal, le dije. Sonrió levemente. Pienso como alguien que gana. Conduje de regreso a casa con las copias certificadas guardadas en mi maletín. El testamento original lo entregué esa misma tarde al servicio de custodia documental de mi banco. Las copias certificadas fueron a mi caja de seguridad, junto a los objetos recuperados. En casa, Austin y Evelyn estaban en la sala. Los saludé cordialmente, pregunté por su día. Austin mencionó una posible oferta de trabajo, asentí con una sonrisa alentadora. Evelyn me observaba con ojos preocupados, aunque guardó silencio. Durante la semana siguiente mantuve la fachada. Conversaciones triviales en el desayuno, preguntas sobre los proyectos freelance de Evelyn, incluso elogié una pasta que Austin preparó para la cena. Podía verlo relajarse día tras día, los hombros menos tensos, la voz perdiendo ese filo nervioso que había tenido durante semanas. Creía que todo había pasado, que yo lo había olvidado.
Una noche, durante la cena, Austin sugirió unas vacaciones familiares. Tal vez este verano, dijo, gesticulando con el tenedor. Un viaje juntos. Has estado trabajando mucho con tu voluntariado, Víctor. Deberías relajarte un poco. Es un buen detalle, respondí. Veremos cómo se dan las cosas. Evelyn habló en voz baja. Papá, ¿te sientes bien? Últimamente pareces distinto. Me siento bien, Evelyn. Mejor que en semanas, de hecho. ¿Por qué lo preguntas? No sé, solo pareces, dejó la frase inconclusa, incapaz de explicar lo que intuía. Solo estoy disfrutando de mi casa y de mi vida, respondí con calidez. No hay nada de malo en eso. Pero seguía observándome con esos ojos inquietos. Sabía que algo había cambiado, solo que no entendía qué. Me excusé después de cenar y regresé a mi despacho. Desde mi escritorio podía escuchar la risa de Austin viendo televisión. Sonaba despreocupado, confiado. Que riera. Que se relajara. Que creyera estar a salvo. La trampa estaba tendida. Solo debía esperar a que se cerrara. Rebecca ejecutó la siguiente fase con precisión quirúrgica. A comienzos de abril, una tarde entre semana, en el Café Common Grounds, un local del centro donde solían trabajar autónomos y reunirse empresarios. Había averiguado que Evelyn solía trabajar allí, atraída por el ambiente y el café. Rebecca programó una reunión con un cliente en una mesa junto a la ventana. Sobre la mesa reposaba una carpeta con una copia de mi testamento, visible pero no llamativa, un documento más en la rutina de una abogada. Cuando la reunión terminó, Rebecca guardó sus cosas en el maletín, pero dejó la carpeta sobre la mesa. Caminó hasta el mostrador para pedir otro café, dándole la espalda a los documentos. Evelyn, que se levantaba justo entonces para rellenar su taza, pasó junto a la mesa. Sus ojos se detuvieron en el encabezado de una página, Última voluntad y testamento de Víctor Bennett. El nombre de su padre la dejó paralizada. Miró alrededor. La mujer que había estado allí estaba en el mostrador. Evelyn tomó una decisión instantánea. Sacó el teléfono y fotografió rápidamente cada página. Portada, beneficiarios, firmas, designación del albacea. Las manos le temblaban. Se aseguró de mirar sobre el hombro 2 veces. Rebecca regresó, recogió la carpeta con una mirada casual y abandonó el café. La filtración estaba completa. Evelyn se sentó de nuevo, con el corazón golpeándole el pecho, y abrió las fotos. A medida que leía, el color se le escapaba del rostro. La casa, los ahorros, las inversiones, todo para la Northwest Legal Aid Foundation. Ella y Austin recibirían $1. Un solo $1. Las palabras asignación intencional para evitar reclamos por omisión eran inequívocas. Su padre los había desheredado por completo. Esa noche lo esperó junto a la ventana. Cuando Austin aparcó el coche, salió a su encuentro, el teléfono temblando entre las manos. Austin, tienes que ver esto. Él miró la pantalla. Su rostro enrojeció, luego se volvió pálido. ¿De dónde sacaste esto? Una abogada lo dejó en un café. Vi el nombre de papá y... ¿Cuándo lo firmó? Gruñó, arrebatándole el teléfono. Buscó la fecha en la página de la firma. Hace 3 semanas, a finales de marzo. La explosión de Austin fue inmediata. ¿3 semanas? ¿Y no dijo nada? Ese maldito. No terminó la frase, salió disparado hacia el fondo de la casa, hacia mi estudio. Yo estaba en mi escritorio, revisando un informe de la clínica legal. Austin irrumpió sin tocar, con el teléfono extendido frente a mí. ¿Qué es esto? ¿Cambiaste tu testamento? ¿Nos estás dejando sin nada? Miré la pantalla con calma, una fotografía de mi testamento. Me recosté en la silla, los dedos entrelazados. Parece ser una imagen de un documento legal. ¿Dónde la obtuviste? Eso no importa. No puedes hacer esto después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Respondí con voz helada.
Has vivido aquí 3 años sin pagar renta, comido mi comida, usado mis servicios, tratado mi casa como un hotel. ¿Olvido algo? Hice una pausa. Ah, sí. Me robaste. Su rostro se volvió ceniciento. Yo nunca. Eso es una locura. No tienes pruebas. Me levanté, caminé hasta el archivador y saqué una carpeta gruesa. No la abrí, solo la sostuve donde pudiera verla. Tengo más que suficiente, Austin. La única pregunta es si decido usarlo. Evelyn apareció en el umbral, lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, por favor. Podemos arreglarlo. Lo siento por lo que crees que pasó. No creo nada, Evelyn. Sé lo que pasó. Y esto, dije, entregándoles 2 sobres, es la consecuencia. Eran notificaciones oficiales de desalojo por 90 días, con el membrete del bufete de Rebecca Chan. Tienen 90 días para encontrar otro lugar donde vivir. Les sugiero empezar ya. Las manos de Austin temblaban al abrir el sobre. ¿90 días? ¿Nos estás echando? ¿A tu propia hija? Han vivido aquí sin contrato. La ley de Oregón permite la terminación de residencia con 90 días de aviso. Considérense avisados. Vamos a pelear esto, gritó Austin. Impugnaremos el testamento. Probaremos que no estás en condiciones mentales para tomar decisiones. Casi sonreí. He sido evaluado por 3 médicos independientes el mes pasado. Función cognitiva perfecta, salud mental excelente. La notaria verificó mi capacidad al firmar el testamento. Pero, por favor, contrata a un abogado. Gasta tu dinero. Lo vas a necesitar. La voz de Evelyn fue apenas un susurro. ¿Cómo puede ser tan cruel? Soy tu hija. La miré directamente. Y eso hace tu traición aún peor. Se retiraron a su habitación, Austin aún lanzando amenazas, Evelyn sollozando. Yo me senté de nuevo y retomé la lectura. Desde arriba podía escuchar los gritos de Austin discutiendo con Evelyn sobre qué hacer. Que gritara. La furia no cambiaba nada. La ley estaba de mi parte, y había construido mi caso con demasiada precisión para que lo derribaran las amenazas vacías de un ladrón desesperado. El primer golpe había caído. Sabían que estaban perdidos, pero lucharían igual. Perfecto. Cada apelación legal solo vaciaría sus bolsillos y reforzaría su culpabilidad cuando, inevitablemente, perdieran. Pasé la página del informe y seguí leyendo. Arriba, la voz de Austin finalmente se apagó. El correo certificado llegó a principios de mayo, 3 semanas después de entregar las notificaciones de desalojo. Firmé al recibirlo en la puerta, regresé a la cocina y abrí el sobre mientras el café aún humeaba sobre la encimera. Una demanda. Austin había contratado un abogado. Leí la petición con detenimiento. El nombre del abogado era Gerald X. No lo conocía, lo que sugería poca experiencia o un bufete de segunda categoría. Los fundamentos eran previsibles. Se alegaba que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales debido a mi edad avanzada y que había sido víctima de influencia indebida. Los argumentos eran vagos, sin pruebas, desesperados. Llamé a Rebecca de inmediato. Ella revisó el documento por teléfono mientras yo leía en voz alta algunos fragmentos. Cuando terminé, soltó un bufido desdeñoso. Típico recurso de desesperación. Alegan incompetencia, así que pedirán una evaluación de capacidad. Nos preparamos exactamente para esto. Las 3 evaluaciones médicas, dije. Exactamente. Presentaremos nuestra respuesta incluyendo las 3 como pruebas. Esto no irá a ningún lado. La audiencia se fijó para mediados de mayo. Conduje al centro con Rebecca hasta el Palacio de Justicia del Condado de Multnomah. Estacionamos en el garaje y subimos en el ascensor hasta el 4º piso. Austin ya estaba allí con Gerald X, un hombre nervioso con un traje marrón mal ajustado, evitando el contacto visual. Evelyn, notablemente, no estaba presente. La jueza Sandra Kellerman presidía la sesión. De unos 50 y tantos años,
cabello gris recogido y gafas apoyadas sobre la nariz. Revisó ambos expedientes antes de iniciar la audiencia. X expuso su caso con torpeza. No tenía evidencia médica, ni testigos expertos, solo suposiciones sobre mi edad y el sospechoso momento del cambio de testamento. Sugirió que 67 años era una edad lo bastante avanzada como para cuestionar mi capacidad de decisión. Insinuó que cambiar mi testamento tras una disputa familiar era señal de irracionalidad. Rebecca desmanteló cada punto de forma sistemática. Presentó 3 evaluaciones médicas, un médico de cabecera, un neurólogo y una psiquiatra, todas certificando mi perfecta función cognitiva. Aportó la declaración jurada de la notaria sobre mi plena competencia al momento de la firma. Llamó a 2 testigos de carácter, jueces retirados con quienes había trabajado, que testificaron sobre mi agudeza mental y solvencia profesional. La jueza Kellerman me interrogó directamente. «Señor Bennett, ¿puede decirme por qué cambió su testamento?» Me puse en pie. «Por supuesto, su señoría. Descubrí que familiares que residían en mi casa habían robado bienes valiosos de mi propiedad. Concluí que quienes están dispuestos a robarme no deberían beneficiarse de mi patrimonio. Esta decisión fue tomada de manera racional y deliberada. ¿Y comprendía completamente las implicaciones legales de la desheredación? Según los Oregon Revised Statutes 112.035, el testador tiene plena discreción para determinar beneficiarios. Ejercí esa discreción tras una cuidadosa consideración. Ella esbozó una ligera sonrisa. Parece estar bastante familiarizado con la ley estatal, señor Bennett. Fui fiscal durante 38 años, su señoría. La ley no es territorio extraño para mí. Tras 20 minutos de preguntas, la jueza Kellerman había escuchado suficiente. No encuentro prueba alguna de capacidad disminuida. Las evaluaciones médicas son ejemplares. El señor Bennett entiende claramente sus decisiones y sus implicaciones. La petición queda denegada. Fuera de la sala, Austin parecía descompuesto. Su última esperanza de conservar derechos hereditarios se había derrumbado. Rebecca se acercó con una nueva carpeta. «Señor Carlton, ha sido notificado». Tomó la carpeta a regañadientes, la abrió. Las manos comenzaron a temblarle al leer «Demanda civil para la recuperación de bienes robados». La querella incluía todo: la recuperación del maletín, las conversaciones grabadas, el informe del detective Caldwell, fotografías de los objetos recuperados. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. En las semanas siguientes, Austin trató de armar una defensa. Mantuvo a Gerald X como abogado para el caso civil, aunque X se estaba ahogando a simple vista. El trámite de Discovery reveló la situación financiera de Austin: cuenta bancaria casi vacía, tarjetas de crédito al límite, deudas significativas inferidas por los estados de cuenta. Tenía prácticamente ningún recurso para una pelea legal prolongada. Entonces Evelyn tomó su decisión crucial. Le dijo a Austin que no participaría en la defensa de la demanda civil. Me enteré por la investigadora de Rebecca y, más tarde, la propia Evelyn me lo confirmó en una breve y dolorosa conversación. No mentiría bajo juramento ni fingiría no saber lo que había ocurrido. Austin estalló. ¿Me vas a abandonar después de que hice esto por nosotros? La respuesta de ella fue baja pero demoledora. Lo hiciste por ti, Austin. Yo solo te seguí porque fui débil. Se acabó. Su matrimonio se fracturó por completo. Vivían en la misma casa, pero en mundos separados, casi sin hablarse. Rebecca me llamaba con regularidad para darme actualizaciones. Cada una mostraba cómo se debilitaba la posición de Austin: abogado ineficaz, finanzas agotadas, matrimonio colapsando y el plazo de desalojo acercándose. A inicios de junio faltaban pocos días. Una noche, tarde, me senté en el despacho a revisar los documentos del caso. Pensé en la petición desesperada de Austin, en su abogado débil, en su matrimonio en ruinas. Creyó que podía robar y esconderse tras los lazos familiares. Creyó que yo era demasiado viejo, demasiado confiado, demasiado débil para contraatacar como es debido. Se equivocó en todo.
Yo no estaba contraatacando, estaba desmantelando su vida, pieza por pieza, con el mismo sistema legal al que serví durante décadas. No era venganza. Era rendición de cuentas. Hay una diferencia, y Austin la estaba aprendiendo por las malas. El desalojo llegaría en 10 días. Después, el juicio civil. Cada pieza encajaba exactamente como estaba previsto. A comienzos de junio, con el sol de la mañana, llegó el golpe que esperaba. Al abrir la puerta me encontré al agente James Warren, portapapeles en mano, con Rebecca a su lado en el porche. «Señor Bennet», dijo el joven agente, impecable en su uniforme. «Soy el agente Warren, de la oficina del sheriff del condado de Multnomah. Estoy aquí para ejecutar la orden de desalojo 2025 CB00007. Adelante, agente», respondí, haciéndome a un lado. «Los residentes están arriba», explicó el procedimiento con formalidad. Yo ya lo conocía. Austin Carlton y Evelyn Bennet tenían hasta las 5 de la tarde para desocupar. Cualquier pertenencia no retirada para entonces sería guardada en depósito a su costa. Quedarían legalmente impedidos de reingresar a la propiedad. Escuchaba el movimiento en el piso superior, cajones abriéndose, pasos apresurados, voces amortiguadas. Sabían que este día llegaría, pero claramente no habían terminado de empacar. Evelyn bajó primero. Ojos enrojecidos, rostro pálido. No me miró, habló solo con el agente. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Hasta las 5 de la tarde, señora». Un camión de mudanza alquilado llegó alrededor de las 9. Austin y Evelyn comenzaron a bajar cajas, ropa, libros, pequeños muebles. Yo permanecí en el despacho con la puerta abierta, observando de vez en cuando sin intervenir. No estaba regodeándome, solo asegurando el cumplimiento. Austin pasó varias veces frente a mi puerta, lanzando miradas airadas, pero sin decir nada. Sabía que cualquier confrontación solo empeoraría las cosas. El rictus de su cara delataba una furia contenida, pero la mantuvo a raya. Hacia las 3 de la tarde, Evelyn apareció en el umbral de mi despacho. Se quedó de pie en silencio hasta que levanté la vista de los papeles. Intentó hablar, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero al principio no encontró las palabras. Por fin. «Papá, yo necesito decir que lo siento. Sé que no arregla nada, pero quiero que sepas que lo siento». La miré un largo momento. «Lo siento no devuelve lo robado, Evelyn. No deshace la traición. Tomaste tus decisiones. Estas son las consecuencias. Lo sé. Solo que, soy tu hija. ¿Eso no significa nada? Significa que tu traición dolió más que si viniera de una extraña. Eso significa». Asintió, se apartó, se fue. A las 4:30, el camión estaba cargado. Austin hizo una inspección final acompañado por el agente Warren. Todo estaba en orden. Se quedaron en el porche, llaves en mano. El agente extendió la palma. Austin sostuvo las llaves en el puño un segundo, luego abrió la mano. Las llaves no fueron entregadas, cayeron. El agente las guardó y me las pasó. Austin caminó hacia el camión sin mirar atrás. Evelyn lo siguió, con los hombros caídos. Observé desde la ventana cómo el camión se alejaba. Habían alquilado un apartamento barato en las afueras de Portland. La investigadora de Rebecca lo había confirmado. Un barrio duro, un espacio pequeño, un descenso drástico. No sentí culpa. Las consecuencias rara vez son cómodas. Después de que se fueron, recorrí las habitaciones vacías, sorprendentemente limpias. Influencia de Evelyn, probablemente. Llamé a un cerrajero. En 2 horas, todas las cerraduras exteriores estaban cambiadas. Al día siguiente, una empresa de seguridad instaló un nuevo sistema de alarma. Mi casa volvía a ser mía, y así se quedaría. Esa noche me senté solo en la sala por primera vez en 3 años. El silencio era profundo. Sin pasos en el piso de arriba, sin televisor amortiguado, sin tensión, solo quietud. Me serví un whisky,
no para celebrar exactamente, sino para reconocer que algo incorrecto había sido corregido. 2 semanas más tarde comenzó el juicio civil. La jueza Kellerman presidía de nuevo. Recordaba la fallida impugnación del testamento de Austin, lo que jugaba a nuestro favor. La presentación de Rebecca fue metódica y demoledora. Proyectó fotografías de los objetos recuperados, reprodujo el audio de la conversación donde Austin decía «ya me encargué», presentó el testimonio del detective Caldwell sobre la denuncia original del robo. Me llamó al estrado. Declaré sobre la noche de la recuperación en el río. Escuché la puerta principal abrirse alrededor de las 2 de la madrugada. Miré por la ventana y vi a Austin Carlton salir con un maletín. Lo seguí hasta el río Willamette. Lo vi arrojar el maletín al agua. Cuando se fue, lo recuperé. Dentro estaban mis pertenencias, el reloj de mi padre, el estuche para cigarrillos y mi dinero en efectivo. Todo lo denunciado como robado. Geralix intentó el contrainterrogatorio. ¿No es cierto, señor Bennet, que usted estaba invadiendo propiedad ajena cuando siguió a mi cliente? No. Lo seguí por vías públicas y recuperé bienes en un cauce público. No hubo intrusión. Pero usted lo estaba espiando, invadiendo su privacidad. Observaba a alguien a quien sospechaba de haberme robado. Eso no es ilegal. Se rindió tras 15 minutos. Mi experiencia como fiscal se notó. Respondí con precisión, sin alterarme, sin ofrecer más de lo preguntado. La jueza Kellerman hizo un breve receso para revisar la evidencia y volvió con su veredicto. Declaro al demandado, Austin Carlton, responsable de hurto por conversión. La evidencia es abrumadora y la defensa carece de persuasión. Fallo a favor del demandante por $29.500 en concepto de devolución de bienes robados, más $12.000 por honorarios de abogado. Total, $41.500, pagaderos en un plazo de 90 días. Frente al Palacio de Justicia, me quedé con Rebecca en los escalones. Ella estaba satisfecha. Victoria completa en todos los frentes, dijo. ¿Se siente reivindicado? Siento que se hizo justicia, respondí. Con eso basta. Austin no tenía dinero, ni perspectivas de herencia, un matrimonio colapsado y ahora una sentencia de $41.000 en su contra. Su vida había sido desmantelada de forma sistemática. Pero faltaba una cosa. Rebecca lo mencionó al despedirnos. Los cargos penales, dijo. El detective Caldwell puede reabrir el caso ahora que tenemos el veredicto civil, si quiere seguir adelante. Lo consideré. El proceso penal significaría cárcel para Austin, antecedentes por delito grave, la destrucción total de cualquier resto de futuro. Déjeme pensarlo, dije, aunque ya sabía mi respuesta. Rebecca llamó una semana después del veredicto civil. Su voz traía una expectativa serena. La sentencia civil ha quedado registrada. Ahora podemos presentar cargos penales. La Fiscalía del Distrito tomará este caso. Tienes evidencia documentada de un hurto tipificado como delito grave. ¿Estás listo para proceder? Estoy listo, dije. ¿Cuál es el proceso? Lleva tu evidencia al detective Caldwell. Él redactará un informe complementario y enviará todo al fiscal del distrito. Con la sentencia civil, esto se convierte en un caso penal muy sólido. ¿Y Evelyn? Ella no cometió físicamente el robo ni se deshizo de las pruebas. Saber de un delito no es lo mismo que participar en él. Austin enfrentará los cargos en solitario. Pasé el día siguiente organizando mi paquete probatorio. Todo fue a parar a una carpeta de 3 anillas con separadores: investigación, recuperación, actuaciones civiles, evidencia. Incluí copias de la sentencia civil, el informe policial original, fotografías del maletín recuperado y su contenido, transcripciones de la conversación grabada, mi declaración escrita sobre la vigilancia junto al río. Un fiscal construyendo un caso, exactamente lo que era. 2 días después estaba sentado frente al escritorio del detective Caldwell en la comisaría central. A nuestro alrededor, el bullicio del área de detectives. Teléfono sonando,
tecleos de informes, el zumbido bajo de los asuntos oficiales. Le expliqué cada pieza de evidencia con método. Él tomaba notas, hacía preguntas de aclaración, asentía con comprensión. «Esto está extraordinariamente completo, señor Bennet», dijo. «Me ha hecho el trabajo. Fui fiscal durante 38 años. Sé que necesitan». Se recostó en la silla. «El valor de la propiedad supera los $1000, así que es hurto en primer grado. Delito grave de clase C, con una pena máxima de 5 años. Recomendaré la acusación. ¿Cuánto tardarán en presentar cargos? Revisión de la Fiscalía, acusación formal por gran jurado. Probablemente 3 semanas. Le mantendré informado». Las 3 semanas transcurrieron en calma. Mantuve mi rutina, voluntariado en la clínica legal, café matutino en mi recuperado Porsche, tardes de lectura en el despacho. No me obsesioné con el caso, confiaba en que el sistema funcionaría como estaba diseñado. Caldwell llamó a finales de julio. El gran jurado ha emitido acusación. La orden de arresto se libró esta mañana. Lo detuvimos hace 1 hora. Pagó fianza y fue puesto en libertad. Gracias por la actualización, detective. La situación de Austin se deterioró con rapidez. Su empleador lo puso en suspensión sin goce de sueldo a la espera de la resolución penal. Sin ingresos, su apartamento barato apenas resultaba costeable. Gerald aceptó representarlo, pero advirtió que lo penal no era lo civil. La carga de la prueba era más alta, aunque la responsabilidad ya establecida en el juicio civil hundía su posición. La audiencia preliminar tuvo lugar a comienzos de agosto. Asistí, sentado en la galería junto a Rebecca. El fiscal, un abogado joven y afilado llamado David Chen, presentó la evidencia ante la jueza. La defensa de Austin fue inexistente. A Ike solo le quedaron objeciones procesales que no condujeron a nada. La jueza encontró causa probable y fijó el juicio para finales de septiembre. Pero tras la audiencia, Hicks llevó a Austin aparte. No escuché la conversación, aunque luego la investigadora de Rebecca me la reportó. Hicks le dijo la verdad, sin adornos, iba a perder en el juicio. La evidencia era abrumadora. La mejor opción, la única realista, era un acuerdo de culpabilidad. Austin, quebrado y desesperado, aceptó. Hicks negoció con el fiscal Chen. Austin se declararía culpable de hurto en primer grado a cambio de libertad condicional en vez de prisión. El acuerdo incluía 18 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, restitución y una condena penal permanente por delito grave. La audiencia de conformidad se celebró a mediados de agosto. Asistí. Austin se plantó ante la jueza Kellerman, la misma del caso civil, y se declaró formalmente culpable. Admitió bajo juramento haber robado mi propiedad e intentado deshacerse de las pruebas. «Señor Carlton», dijo la jueza Kellerman, «usted se declara culpable de hurto en primer grado. ¿Comprende que esta es una condena por delito grave que permanecerá en su registro de manera permanente?» «Sí, su señoría», respondió con apenas un hilo de voz. «Y admite que en o alrededor del 10 de febrero de 2025 tomó ilegalmente bienes pertenecientes a Víctor Bennet con la intención de privarlo de ellos de forma permanente?» «Sí, su señoría». El tribunal acepta su declaración de culpabilidad. Le impongo la pena de 18 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y restitución según lo determinado por la sentencia civil. Queda usted advertido de que esta condena por delito grave conlleva consecuencias, incluyendo la pérdida de ciertos derechos civiles y dificultades de empleo. ¿Lo entiende? Lo entiendo. A la salida del juzgado, vi a Austin por última vez. Estaba con Hicks, firmando papeleo en un banco de cemento. Parecía 20 años mayor que 6 meses atrás, ajado, derrotado, vacío. Su traje barato colgaba de un cuerpo adelgazado. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Su expresión estaba vacía, sin ira, sin desafío, solo agotamiento y rendición. No sentí triunfo ni satisfacción, solo cierre. Se había hecho justicia por los cauces correctos.
La ley a la que dediqué mi carrera había funcionado exactamente como debía. Austin era ahora un delincuente condenado. Bastaba con eso. Me di vuelta y bajé los escalones con el maletín en la mano, el sol de la tarde calentándome los hombros. Había terminado. A finales de agosto, la luz de la mañana se filtraba entre los robles del jardín frontal. Me senté en el porche con café y el periódico. Papel de verdad, como me gusta. El vecindario estaba en silencio. Una mujer paseó a su perro frente a la casa. Saludó con la mano. Le devolví el gesto. Placeres pequeños, rutinas sencillas, mi casa, mi tiempo, mi paz. Las habitaciones de invitados habían sido repintadas, colores neutros, paredes limpias, sin rastro de los antiguos ocupantes. Caminé por ellas cuando los pintores terminaron, pasé la mano por la pintura fresca, abrí armarios vacíos. Las habitaciones eran otra vez mías. Toda la casa lo era. Se sentía más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Una mañana llegó una carta reenviada por el despacho de Rebecca, escrita a mano. Reconocí la letra de Evelyn al instante. Me senté a la mesa de la cocina y la leí. Era larga, varias páginas de trazo cuidadoso, una disculpa detallada y minuciosa. Explicaba que ella y Austin se habían divorciado, que vivía sola en un pequeño apartamento, acumulando trabajos freelance para sobrevivir. Asumía la responsabilidad por su silencio durante el robo. Admitía que debió detener a Austin o decírmelo de inmediato. «Eres mi padre», escribió cerca del final. «Sé que no merezco perdón, pero te lo pido de todos modos, no por dinero ni herencia, solo por la posibilidad de volver a ser tu hija algún día». Leí la carta 3 veces. Era mi hija. Yo la había criado, amado, sostenido durante 37 años, pero me había traicionado, guardó silencio mientras su marido me robaba, eligió su conducta criminal por encima de la honestidad conmigo. El dolor de esa traición no había menguado. Me quedé varios días con la carta, pensando si responder. Al final, no lo hice. No por crueldad, sino porque ya había dicho todo lo necesario. Ella tomó decisiones. Llegaron las consecuencias. Quizá, dentro de años, haya espacio para un contacto limitado. Pero ahora no, aún no. Archivé la carta en un cajón del escritorio, no la tiré, pero tampoco la contesté. Algunas puertas permanecen cerradas hasta que el tiempo decide otra cosa. A principios de septiembre me reuní con Rebecca por última vez para cerrar los asuntos legales. Lo confirmó todo. La sentencia civil seguía ejecutable por 10 años. La libertad condicional de Austin duraría 18 meses. Su antecedente penal era permanente. Mi testamento estaba actualizado y protegido. Todo documentado, oficial, completo. ¿Se siente reivindicado?, preguntó. Medité la respuesta. Siento que se hizo justicia. No me hace feliz. Esto no iba de felicidad. Mi hija me traicionó, mi yerno me robó. Pero enfrentaron consecuencias y la ley funcionó como debía. Con eso basta. Asintió, comprensiva. La mayoría, en su posición, querría venganza, satisfacción emocional al verlo sufrir. Yo no soy la mayoría. Yo quería lo que la ley promete, consecuencias por el daño. Eso obtuve. El sufrimiento que vino después fue su elección, no mi objetivo. Nos dimos la mano con profesionalidad. La relación de trabajo concluía como correspondía. Aquella tarde conduje al banco. Abrí mi caja de seguridad y retiré el reloj Rolex de mi padre. Lo habían limpiado y revisado en un taller relojero. Estaba restaurado a la perfección. Me senté en la sala privada del banco, sosteniéndolo con ambas manos. El reloj representaba más que su valor monetario. Representaba legado familiar, vínculo generacional, confianza. Mi padre me lo dio cuando aprobé el examen del Colegio de Abogados hace 40 años. Dijo que representaba el tiempo, que el tiempo pondría a prueba mis principios y que el reloj me recordaría mantenerme firme. Austin intentó robar eso, no solo el objeto, sino su significado. Fracasó.
Abroché el reloj en mi muñeca. Encajó perfecto. El peso me resultó familiar y reconfortante. Regresé a casa, aparqué en el garaje, entré. Recorrí cada estancia despacio: sala, cocina, despacho, planta alta, dormitorios, tomando inventario de mi espacio recuperado. Todo como debía ser. Mi casa, mis pertenencias, mi paz. 67 años para aprender esta lección. Protege lo que es tuyo, no con muros ni armas, sino con límites y consecuencias. La historia termina en una mañana tranquila de principios de septiembre. Estoy sentado en mi porche con café, el reloj de mi padre en la muñeca, el periódico a mi lado. Ya no pienso en venganza ni en justicia. Esos capítulos están cerrados. Pienso en el voluntariado de esta tarde en la clínica legal, en la cena que cocinaré esta noche, en el libro que estoy leyendo. Cosas simples, cosas que no cuestan. Miro el reloj, compruebo la hora. La aguja segundera barre la esfera con suavidad, precisa, confiable, duradera, como la justicia misma. Sonrío apenas, doy un sorbo de café y comienzo mi día. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te provocó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.